Voy a pedirle en este día, estamos muy contentos porque tenemos una visita bien cercana desde allí de Gainesville, un amigo que conocemos por años, este joven que usted ve ahí, ya no tan agraciado como antes, se le ha ido cayendo el cabello. Pero bueno, este muchacho que nosotros conocemos, para mí es una gran bendición. Su hija estudió con Elizabeth, mi hija. Han sido muy buenas amigas por años, han compartido en muchas ocasiones y hoy tengo el gozo de poderles presentar al pastor Javier García. Él está con nosotros desde la Casa del Alfarero, es uno de los pastores asociados de la iglesia. Vamos a recibirle con un fuerte aplauso. Pastor Javier, bendiciones. Gloria al Señor. Dáselo más fuerte al Señor. A Él lo conmemoramos en el día de hoy y Él es el merecedor de gloria, de alabanza. Estamos contentos de estar aquí una vez más. Hemos estado obviamente aquí en otras ocasiones. Para mí es un privilegio, ¿verdad?, poder compartir con ustedes, con hermanos en la fe. Yo creo que todo el mundo se siente alegre cuando sabe que tiene hermanos en otras partes y de pronto comienza a verlos personalmente y a conocerlos. Y así de feliz me siento yo en esta noche. Reciban saludos del pastor Pedro Marrero allá en Gainesville. Ellos están allá. De hecho, nuestra iglesia está en campaña con el evangelista Randy Island. Está allá, va a estar unos 3 días con nosotros. Pero nos prestaron para estar acá, así que es un privilegio. Conmigo anda un hijo de esta casa, hermano Giovanni Lebrón. ¿Ven? Todos lo conocemos aquí, o por lo menos la mayoría. Él nos acompañó para estar acá en el día de hoy, así que reciban también saludos de mi amada esposa Yarelis, de mi hija Tanisha. Qué bendición poder tener familia y poder gozarse en el Señor. Yo siempre, para mí, todo lo que se hace en la casa de Dios, y siempre lo menciono y reafirmo esto, todo lo que hacemos desde que entramos, de hecho, desde que nos levantamos en la mañana hasta que nos acostamos en la noche, todo es adoración, todo es adoración. Así que lo que yo voy a hacer ahora, juntamente con ustedes, es adorar al Señor. No lo voy a hacer con cánticos, cada uno tiene su propio don. Y yo en nuestra iglesia local siempre digo, si me van a permitir cantar, que yo cante la última canción para que la gente pueda ir saliendo y se sienta contenta al salir. Pero estamos aquí para traer la palabra, así que yo te voy a pedir que busques conmigo la escritura. Me dan unos segundos mientras me organizo acá. Gloria al Señor. Y buscamos Primera de Corintios capítulo 1 versículos 18. Y hoy conmemoramos, ¿verdad?, lo que viene siendo el sacrificio de Cristo Jesús, que es uno de los eventos, no el único. Tenemos también el domingo de resurrección, ¿verdad? Pero es uno de los eventos más extraordinarios que nosotros podemos identificar en nuestra vida como cristianos. Jesús muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces hay un versículo aquí en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18 que habla acerca de cuál es el mensaje, el centro del mensaje de nosotros como creyentes. Lo tenemos, 1 Corintios 1, 18. Lee así la palabra del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Repito una vez más, porque la palabra de la cruz, y lo leo de la Nueva Biblia de las Américas, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, es decir, cada uno de los que estamos aquí, los que creyeron en el pasado, los que estamos creyendo en el día de hoy y los que han de creer después de nosotros, para nosotros la palabra de la cruz es poder de Dios. ¿Amén? Padre, te damos gracias en esta noche, Dios. Gracias por el privilegio de poder compartir con tus hijos, Señor, la palabra. Espíritu de Dios, estamos aquí en esta noche para exaltar a Cristo. Permítenos conocerte más, Jesús, a través de la palabra, y que podamos darte nuestra mejor adoración en esta noche, entregando nuestros corazones, nuestras vidas
y todo lo que tenemos, Señor, lo entregamos y lo rendimos a tus pies. En el nombre de Jesús, Padre amado, te damos gracias. Amén. Yo le puse por tema a esta palabra de esta noche precisamente el mensaje de la cruz. La cruz encierra un contenido histórico en el cual podemos ver al Hijo mismo de Dios muriendo por los pecados de la humanidad y muriendo a manera de un malhechor, condenado injustamente por las autoridades religiosas de la época, aquellos judíos, aquel Sanedrín, condenado injustamente por ellos, como también condenado por las autoridades civiles y políticas del gobierno romano. Jesús es entregado por su discípulo Judas, y estamos haciendo un resumen del contenido histórico del Evangelio. Jesús es entregado por su discípulo Judas en manos del Sanedrín, quienes lo condenan por autoproclamarse Dios. Esa es la manera como el Sanedrín lo condena. Dicen que hacen un juicio acerca de Jesús porque él era el Hijo de Dios y lo reconocían las personas como el Hijo de Dios. Y por envidia, por celo, obviamente, aquel grupo de judíos, de las autoridades judías religiosas, el Sanedrín condenan a Jesús por esa causa. Sin embargo, cuando lo presentan delante de Poncio Pilato, tienen que elevar el tipo de juicio que se está cometiendo en cuanto a la persona de Jesús, y entonces lo culpan de sedición. Lo culpan de él no solamente autoproclamarse hijo de Dios, sino también ser reconocido como el Mesías. Y al ser reconocido como Mesías, obviamente iba a ser el gobernante de la tierra. Y por lo tanto, cuando los judíos lo presentan delante de Poncio Pilato, dicen: este hombre está cometiendo sedición, se está rebelando contra el gobierno romano. Por lo tanto, en algún momento va a haber un disturbio, va a haber algo, va a acontecer contra el gobierno. Y todo eso obviamente de manera falsa. Este contenido histórico hace referencia tanto a autores cristianos como no cristianos. Lo mencionan los evangelistas, por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, mencionan acerca de esto, pero también historiadores de la época mencionan también acerca de estos acontecimientos. Hombres como Tácito, como Flavio Josefo, como Plinio, como Suetonio mencionan acerca de estos acontecimientos. Estos datos son importantes, como también muchos otros datos acerca de la vida de Jesús, ya que él mismo, y esta es la importancia de esta introducción, y vamos a ir ya mismo al contenido como tal del mensaje, pero esta es la importancia, el saber que los acontecimientos a los cuales nosotros hacemos referencia no son abstractos, nadie se los imaginó, no es una fábula, hay contenido histórico. Jesucristo existió, Jesucristo vivió sobre la faz de la tierra, Jesucristo sufrió y Jesucristo llegó hasta una cruz del Calvario, y nosotros sabemos cuál fue la causa: para morir por nuestros pecados. Ese es el contenido histórico. Ahora yo quiero pasar del contenido histórico a la verdad espiritual que está encerrada aquí. Es necesario entender que más allá del contenido histórico de los acontecimientos acerca de la vida de Jesús, ese contenido histórico, lo que Jesús hizo por nosotros, lo hizo como el Cordero inmolado de Dios. La Escritura presenta esto como el plan eterno de Dios. Es decir, que en la eternidad pasada Dios había considerado nuestra salvación desde el principio para venir a rescatarnos a través de su Hijo y morir por nosotros. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 lo menciona. Dice acerca de aquellas personas que en el momento de la gran tribulación han de adorar al anticristo. Dice: y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Hay personas que llaman a la muerte de Jesús en la cruz como si fuese el plan B de Dios. Dios no tiene plan B, hermano. Dios sabía que el ser humano que él había creado y sobre quien había dispuesto y había colocado la capacidad de tomar decisiones, le había dado libre albedrío. El ser humano utilizaría mal el privilegio que Dios le estaba dando y negaría a Dios al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal que Dios le había prohibido que comiesen. Ahora, antes de que eso aconteciese, ya Dios había planificado la manera de restaurar nuestras vidas para que nosotros, que un día nos encontraríamos separados y perdidos de Dios,
nos reencontráramos nuevamente con Él y hubiera un camino abierto para que nosotros pudiésemos llegar nuevamente al Padre. Es esta la razón por la que la Escritura dice acerca de Jesús. De hecho, Él mismo dice: yo soy el camino, la verdad, la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Él está en el Padre. Él vino para revelar al Padre y Él nos conduce hacia el Padre. Es Él, el Hijo de Dios, el que nos lleva hasta el Padre. La cruz no fue una reacción de Dios. Escuche bien esto: la cruz no fue una reacción de Dios, y mucho menos el plan B de Dios, sino que fue la intención divina desde la eternidad pasada. Dios siempre quiso salvar al ser humano, porque sabía que el ser humano iba a caer en el huerto del Edén. Y uno diría: pero entonces, ¿para qué creó un ser humano que tenía la capacidad de caer, de fallarle a Dios? La razón principal de esto la sabemos. Dios no creó seres autómatas. Dios no creó seres que por obligación le adorasen, sino que seres que utilizaran su capacidad de tomar decisión para acercarse a Dios de manera voluntaria y no de manera obligatoria. Nosotros, como seres creados por Dios, tenemos la responsabilidad de adorar a Dios. Pero ¿cómo lo vamos a adorar si somos seres caídos? Tiene que haber un medio por el cual nosotros nos podamos acercar a Dios, a pesar de que nosotros humanamente somos incapaces de hacerlo. Y la única manera de nosotros poder acercarnos a Dios es a través de la sangre del bendito Hijo de Dios derramada por nosotros en la cruz del Calvario. No hay otro medio, no hay otra manera. La Escritura dice que no nos ha sido dado otro nombre por el cual nosotros podamos ser salvos, solamente a través de Jesucristo. Ahora, ese Cordero de Dios, ese medio que Dios utilizaría para salvarnos, se va revelando a través de la Escritura, en todo el contenido de la Escritura. Y mientras reflexionaba en esta palabra, podía ver a través de la Escritura cómo Dios fue revelando este plan. Primeramente, en el huerto del Edén, fue Dios quien hizo el primer sacrificio, cubriendo al ser humano de piel de animal, cuando el ser humano había intentado en su propia fuerza, en su propia capacidad humana, cubrirse a sí mismo utilizando hojas de higuera. Fue Dios quien hace ese primer sacrificio. Así que ya desde ese momento se está anunciando desde el principio que el sacrificio que se realizaría no sería un sacrificio de voluntad humana, sino que la voluntad de Dios dispondría de un sacrificio para cubrir el pecado y la vergüenza que ese pecado genera sobre la vida del ser humano. Es Dios quien lo dispuso de esa manera. Es Dios quien ordena a Abraham sacrificar a su propio hijo Isaac. Y me llama la atención porque cuando él va para el monte Moria para sacrificar a su hijo, dice Isaac: Padre, aquí está la leña, aquí está el fuego, están todos los preparativos, pero ¿dónde está el animal para ser sacrificado? Y lo que le dice Abraham es: Dios proveerá cordero para el sacrificio. Dios proveerá. Ese proveerá no era simplemente el hecho de darnos algo para el disfrute de la vida, sino Dios proveerá sustitución. Alguien ocupará el lugar del sacrificio cuando se prepare todo, cuando el altar esté listo, cuando todo esté preparado y alguien tenga que morir, otro lo sustituirá. Y dice la Escritura algo bien interesante, que Abraham le dice: Dios proveerá cordero para el sacrificio. ¿Y por qué es interesante eso? Porque cuando Abraham levanta el cuchillo para sacrificar a su propio hijo Isaac, dice la Escritura que entre el matorral, entre las zarzas, ve un carnero que está enredado. Y Dios dice: no mates a tu hijo. Ya ha sido comprobada tu fe. Ya sabemos que temes a Dios. Y viendo al carnero enredado, dice que toma ese carnero y hace el sacrificio. Pero a mí me llama la atención el hecho de que sacrifica un carnero. Es un carnero lo que sacrifica, pero Dios no le dijo que un carnero sustituiría a su hijo Isaac. Él le prometió a Isaac que un cordero sería el sustituto. Pero apareció un carnero. Y son dos cosas totalmente diferentes. Porque la edad del carnero y la edad del cordero son distintas. Entonces, aunque él sacrificó el carnero, que fue lo que le apareció, ¿dónde entonces queda la historia del cordero?
¿A dónde apunta el Cordero? Cristo es el Cordero inmolado por nuestros pecados desde antes de la fundación del mundo. Todavía quedaba espacio para un sacrificio más, y de hecho un sacrificio mayor, el sacrificio del Hijo de Dios. Y me llama la atención porque luego también, cuando el pueblo de Israel está en Egipto y Dios va a enviar juicio, el juicio final mediante el cual Él libertaría al pueblo de Israel de Egipto, dice la Escritura que Dios envía al ángel de la muerte para matar a cada uno de los primogénitos de los hijos de Egipto a través de aquel ángel. Pero antes de que eso aconteciese, Dios le dice a través de Moisés al pueblo de Israel: prepárense, júntense en familia, y cada uno busque un cordero y sacrifiquen un cordero por familia. Y si la familia fuese pequeña, entonces únanse varias familias y sacrifiquen un cordero por su familia. Dice la Escritura que adicional a sacrificar aquel cordero, van a tomar de la sangre del cordero y la van a untar sobre los postes y los dinteles de las casas, para que cuando el ángel destructor pase, no toque esa casa. Y uno dice: ¿qué importancia tiene eso? Porque el ángel iba a ver la señal, pero eso pasa de ahí, porque el ángel venía para traer muerte, y la palabra dice literalmente que la paga del pecado es muerte. Y para que no haya muerte, tiene que haber que alguien tiene que recibir la condena. Cuando el ángel de la muerte pasaba por la casa de los hebreos, sabía que esa señal estaba allí porque alguien ya había muerto. No tienes que matar a ninguno de los que habitan ahí, porque esa señal de la sangre dice que un cordero murió por cada uno de los hijos de Israel. Es la sangre del cordero pascual. Y me llama la atención porque esa sangre, aunque hubieron muchos sacrificios, fue un solo sacrificio el que libertó a la nación entera. No fueron muchos sacrificios. Un solo sacrificio sirvió para libertar a toda la nación. Pero luego la Escritura nos sigue hablando de un solo sacrificio. ¿Cuál era ese sacrificio? Los hijos de Israel constantemente ofrecían sacrificios. Sacrificios por gratitud, sacrificios por el perdón de los pecados, sacrificios por adoración al Señor, diferentes sacrificios dentro del sistema levítico de sacrificios. Pero un solo sacrificio apuntaba a la liberación del pecado de toda la nación. Y Dios le da instrucciones a Moisés: año tras año, solamente el sumo sacerdote podrá ofrecer un sacrificio expiatorio por la nación entera. Un solo sacrificio. El sistema levítico proveía para muchos sacrificios, pero uno solo era el que podía redimir el pecado de toda una nación. Eso es interesantísimo. Se va revelando la razón, la manera como Dios iba a traer la redención a través del cordero y de la sangre del cordero. Me llama mucho la atención también la manera como Isaías presenta al Redentor, porque él habla acerca de un cordero manso. Dice la Escritura en Isaías capítulo 53, versículo 7, dice: fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Luego dicen en versículos 10 y 11, dice: pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Ese pasaje nos revela varias cosas. Nos revela primeramente que Jesús, a quien apuntaba esta profecía, se entregaría como cordero. Ese cordero que era entregado por el Padre para cubrir el pecado. Ese cordero que cubriría a una nación para que no recibiera la muerte
del ángel destructor. Ese cordero que cubriría el pecado de toda una nación, no solamente una vez al año, sino que daría acceso a un lugar santísimo. Ese cordero apuntaba hacia la persona de Jesús, porque Él es el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Jesús iba a presentarse a sí mismo como el Cordero de Dios. Ahora, ese pasaje también nos habla de que Él hizo expiación al hacer que la culpa lo cubriera a Él. Dice, hará expiación. Ese Cordero cubriría nuestro pecado. Cumplió la voluntad del Padre. Fue el Padre quien quiso quebrantarlo. Lo sometió a padecimientos. Lo sometió al juicio siendo inocente. Y Él vivió como justo. Dice que el justo iba a ocupar el lugar de los pecadores y iba a justificar a los pecadores. Todo eso apuntaba acerca de la persona de Jesús. La Escritura dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Juan el Bautista declara en Juan capítulo 1, versículo 29, dice, cuando vio pasar a Jesús, Él proclamaba, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Jesús, el Cordero de Dios que tomó nuestro lugar. Él pudo haber maldecido, pero no lo hizo. Enmudeció, no abrió su boca, guardó silencio hasta llegar a la condenación máxima, la cruz del Calvario. No sé si alguien le puede dar un aplauso a Jesús por eso. Él es nuestro Salvador. Es nuestro Salvador. Y nosotros hoy estamos conmemorando eso. Estamos conmemorando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no la conmemoramos como gente triste. Y hago un espacio para decir esto. No lo conmemoramos como gente triste. Porque cada vez que había un sacrificio, había gozo. Adán pudo restaurar la comunión con Dios por el sacrificio. El pueblo de Israel, ellos no lo veían como algo negativo. Ellos celebraban la Pascua y celebraban la liberación del pueblo de Israel. Había fiesta, había celebración. Cuando nosotros pensamos en la cruz del Calvario y en lo que Cristo ha hecho por nosotros, no lo vemos de manera triste, angustiados. No lo vemos como, ay bendito lo que hicieron con el Señor. Lo primero es que no hicieron nada con el Señor. Todo estaba dispuesto por la autoridad del Padre, por la soberanía de Dios. Cristo descendió a la tierra porque quiso descender a la tierra. Y cuando se habla acerca de su muerte y Él mismo expone la razón de su muerte, Él dice, nadie me quita la vida, yo mismo pongo la vida y yo mismo la vuelvo a tomar. Un sacrificio voluntario por amor a nosotros, para redimirnos de nuestros pecados. Y estando Jesús allí en la cruz, Él mencionó unas palabras. Y no voy a predicar, o no me voy a prolongar en las 7 palabras, pero hay unos elementos de sustitución allí en esas palabras. Lo primero es que Él le dice al Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ahí está la sustitución del perdón. Él tomó nuestra culpa y nos ofreció perdón. Nos sustituyó, porque se supone que fuéramos nosotros los que fuéramos a la cruz del Calvario. Él da la sustitución del perdón, pero también le dice al ladrón que está juntamente con Él en la cruz, le dice a aquel ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí está la sustitución de la salvación. El ladrón merecía condena, pero Jesús le ofrece vida eterna. Hay sustitución. Cristo toma la condena del pecador. Dice que el justo recibió el castigo. ¿Qué hizo Dios con el pecado? No lo pasó por alto. Lo cargó sobre Jesús y lo condenó sobre la vida de Jesús. Cuando nosotros miramos el pecado, no lo podemos mirar como algo liviano. No lo podemos mirar como algo, es que la gracia es lo más hermoso que nosotros podemos experimentar. Pero el peso de la gracia, el valor es la sangre misma de Jesucristo. Hay un peso, hay un valor en la gracia. Y este ladrón lo comprendió mejor que nadie.
cuando él estaba allí siendo condenado en el madero juntamente con Jesús, él le dice al otro ladrón, le expone, y él dice: este hombre es inocente. Nosotros somos culpables, pero este hombre es inocente. Jesús dice desde aquella cruz: mira a María, su madre biológica, y mira a su discípulo Juan, y le dice: mujer, he ahí tu hijo. Y le dice: he ahí tu madre. Hay una sustitución en la restauración relacional. Cristo no solamente nos salva de nuestros pecados, desde el madero Él ofreció restauración para nuestras relaciones personales. Él desea ver familias restauradas. Él desea ver familias felices. Él desea que los huérfanos sepan que hay alguien que les ama. Él desea que aquellas mujeres que quedan sin hijos sepan que hay alguien también a quien abrazar, a quien consolar, a quien amar y sobre quien derramar todo el amor que ellas cargan por dentro. Hay restauración relacional desde el madero. Él le dice al Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay sustitución del abandono. Jesús experimentó la separación para que nosotros podamos recibir la reconciliación. Él desde el madero está experimentando soledad. Y si hay algo que lastima, que lacera a la sociedad de hoy día, se llama soledad. Es una crisis de soledad lo que muchas personas viven hoy. De hecho, se habla de hoy día de una generación huérfana que no tienen la atención de padres, que no tienen la atención directa de nadie que les ame. Pero Jesús está hablando desde la cruz del Calvario acerca de restauración. Cuando Él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque si Él está tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario, Él es el desamparado y nosotros los amados. Él es el que está quedando solo en un momento dado para que nosotros podamos tener la cercanía de la presencia de Dios en nuestras vidas. Es Él el que nos está proporcionando a nosotros esa presencia que el ser humano perdió desde la caída del ser humano en el huerto del Edén. Él dice también desde la cruz, es una palabra que uno dice: Señor, interesante saber lo que Él está experimentando desde la cruz, y Él dice que tiene sed. Él está hablando ahí también de una sustitución del sufrimiento humano, porque el ser humano no solamente sufre emocionalmente, también hay un sufrimiento físico que el ser humano experimenta. Ahora Jesús está experimentando esa escasez para que nosotros podamos experimentar la plenitud de Dios. Es muy similar a las palabras que Jesús está compartiendo con aquella mujer samaritana en el pozo de Jacob. Él le pide agua física, pero le ofrece a ella agua de vida eterna. Y a cada uno de nosotros quizás Él nos pida algo que le entreguemos al Señor, pero por cada cosa que nosotros le podamos entregar al Señor hay un beneficio eterno. Todo lo que nosotros podemos ofrecerle en estos momentos tiene que ver con la vida terrenal, pero hay algo más importante que lo que podamos ofrecer aquí, y es el ofrecimiento del alma, del corazón, una entrega completa a Dios. Y Él nos da a cambio la vida eterna. Él dice: venid a mí los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Es un buen intercambio, ¿no? En otras palabras, tráeme tu cansancio, tráeme tu soledad, tráeme tu crisis, tráeme tu problema, y yo te voy a dar descanso. Yo te voy a dar paz. Es lo que ofrece el Señor. Desde allí, desde el madero, el Señor está haciendo ese intercambio por cada uno de nosotros. Él dice allí en la cruz del Calvario, y esta es una de las expresiones más extraordinarias que se dice desde el madero. Dice: consumado es. Es una sustitución de la obra completada. ¿Por qué tiene que decir consumado es? Porque todos los intentos por cumplir la ley de Dios, todos los intentos por llegar al nivel de vida que Dios demanda de cada uno de nosotros, era imposible cumplirlos. Pero Él dice: consumado es, porque Él en su vida terrenal pudo vivir la santidad que Dios demanda, y en la cruz del Calvario pudo cumplir con el sacrificio perfecto que Dios demanda. Y estando en la cruz del Calvario, Él dice: consumado es, ya la obra redentora ha sido completada. No hace falta más. Si alguien te dice
necesitas hacer X o Y cosa para completar lo necesario para tu salvación, dile: no hace falta nada. Cristo dijo: consumado es. Cumplió por completo las demandas de la ley de Dios. Él cumplió con el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Consumado es. Pero luego le dice al Padre al final: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí nos está haciendo una obra de sustitución también extraordinaria. Porque Él está diciéndole al Padre: Padre, llegó el momento de que yo experimente el punto culminante del ser humano sobre la faz de la tierra. Y es que todo ser humano que nace tiene que morir algún día. Y Jesús está diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Llegó el momento, Dios, de que mi alma y mi cuerpo se separen. Se supone que eso nunca aconteciera. Se supone que el ser humano es integral, que Dios nos creó espíritu, alma y cuerpo para vivir en esa armonía por la eternidad. Pero el pecado nos separa. El pecado trae un rompimiento de la naturaleza, del diseño mismo de Dios en nosotros. Y un día cada uno de nosotros ha de partir de este mundo. Pero Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y está sustituyendo nuestra muerte por la vida eterna que Él nos ofrece. Porque Él mismo dijo que el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Pero Él ha venido para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. No cualquier vida. ¿Por qué no cualquier vida? Porque tampoco fue cualquier muerte. Fue la muerte del Hijo de Dios, de lo más amado que tenía Dios en el universo entero. Su propia naturaleza, en la figura, en la forma de su Hijo encarnado, estaba despidiéndose en aquella experiencia de muerte en la cruz del Calvario. Cada uno de nosotros, al recordar esto, debemos buscar a Dios, acercarnos a Dios, no simplemente para que Él nos dé algo más, sino en reconocimiento de que ya lo que Él ha hecho por nosotros está completo en nuestras vidas. ¿Qué fue lo que motivó a Jesús a eso? ¿Qué fue lo que movió al Cordero de Dios a entregarse por nosotros? Se dice en una anécdota histórica de Martín Lutero que en cierta ocasión estaba contemplando la cruz. Y él dice: no fueron los clavos los que sostuvieron a Jesús, fue el amor lo que sostuvo a Jesús. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y por qué yo sé que fue amor? Porque el Hijo de Dios, con toda su plenitud en la gloria, no tenía razón alguna para encarnarse y ser como uno de nosotros. Porque el gobernador de todo el universo no tenía que someterse a leyes humanas para ver, estando aquí sobre la faz de esta tierra. Porque el Señor de todo no tenía que hacerse siervo. Porque Jesús en más de una ocasión intentaron lapidarlo, intentaron apedrearlo y matarlo, y Él se escapaba. Pero cuando va a ir a la cruz del Calvario, Él desafía aún la tentación. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque Pedro le dice: Señor, nunca tal cosa te acontezca. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. En otras palabras, apártate de mí, tentador. Estás tratando de violentar el propósito por el cual yo he venido. Yo necesito llegar a la cruz del Calvario para salvar a una multitud de personas. Renunció a todo. Lo hizo por amor, porque nos ama a cada uno de nosotros. En cierta ocasión Él mismo dice: yo podría ahora clamar y el Padre enviaría 12 legiones de ángeles. En otras palabras, un ejército de miles de ángeles vendrían en mi ayuda. Él era el Hijo de Dios, Él podía hacerlo, pero por amor prefirió los clavos antes que simplemente ser coronado en gloria sin sufrir por nosotros y derramar su sangre a nuestro favor. Fue por amor que ha hecho todas las cosas. Todo lo hizo porque nos ama a cada uno de nosotros, porque quiere y busca nuestro bienestar y nuestra bendición eterna juntamente con el Padre. Él se identificó con nosotros y Él busca que cada uno de nosotros nos identifiquemos con Él. El apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera, y yo creo que todos aquí conocemos el texto de Romanos 12:1. Dice: les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional.
En otras palabras, este es su culto racional. Consideren, dice Pablo, las bondades de Dios, las misericordias de Dios. ¿Dónde se ven reveladas las misericordias de Dios? En la cruz del Calvario. Todo lo que sucedió en la cruz del Calvario tiene que ver con la misericordia de Dios extendida a cada uno de nosotros. No merecíamos nosotros tales bondades. No merecíamos nosotros tales beneficios. No los hemos ganado y no hay manera de ganarlos tampoco. No hay forma de que nosotros nos pudiéramos acercar a Dios si no hubiera sido por el sacrificio de la cruz del Calvario. No hay manera de que nosotros pudiéramos tener vida eterna si no fuera por lo que Cristo hizo por nosotros. No hay manera de que nosotros pudiéramos ahora ser templo del Espíritu Santo si no fuera por lo que Cristo hizo por nosotros. Pero Él es un Dios que cumple sus promesas. Prometió enviar a su Hijo y lo envió. Prometió salvarnos y nos salvó. Y prometió llenarnos con el Espíritu Santo y lo ha hecho. Él cumple sus promesas. Él es Dios que cumple sus promesas. Y solamente espera de cada uno de nosotros. Mira hacia la cruz del Calvario. Reconoce el sacrificio. Entiende todo lo que sucedió allí. Que la misericordia de Dios estaba revelándose y extendiéndose hacia cada uno de nosotros. El apóstol Pablo no solamente lo ve como algo que él recibe. El apóstol Pablo lo ve como algo que encerraba la entrega total de su propia vida. Y él dice: crucificado estoy yo juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. En otras palabras, al mirar a la cruz hay que entender que hay un beneficio, que hay un derramamiento de sangre que ha sido a nuestro favor. Ahora, Él se identificó con nosotros. ¿Cómo nosotros debemos responder? Identificándonos con Él, sabiendo que al morir Él, morimos también nosotros. Sabiendo que no solamente murió, se levantó al tercer día. Por lo tanto, si Él muere, nosotros morimos. Pero como Él vive, nosotros también vivimos. Y como Él reina, nosotros reinamos con Él. Nos identificamos con Cristo. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. Necesitamos entregar toda nuestra vida. Necesitamos entender lo que sucedió en la cruz del Calvario. Mirar y contemplar, y cada vez que veamos ese sacrificio, entender, lo hizo por mí. Entender, lo hizo por mí. Y a mí me llama la atención, y estamos ya finalizando. Yo no soy muy extenso, pero me llama mucho la atención que en ocasiones fueron los judíos quienes quisieron entregar a Jesús, quienes quisieron matar a Jesús. Pero hay algo muy interesante en ese acontecimiento histórico, y es que involucró a todas las personas en esa muerte. Los judíos lo entregaron y los romanos lo crucificaron. Y te pregunto, ¿estaríamos también nosotros allí? ¿Estaríamos también nosotros allí involucrados en la muerte de Jesús? De alguna manera. Y usted dirá: yo no grité crucifícale. Yo no dije allí, ni di mi opinión. De hecho, yo ni siquiera viví para ese tiempo. Eso sería una manera histórica, si acaso, de mirar hacia la cruz. Pero si lo miramos de manera espiritual, entendemos que también nosotros estuvimos allí. ¿De qué manera estuvimos? Porque la razón por la cual Jesús llegó a la cruz del Calvario fue por el pecado de cada persona sobre la faz de la tierra. Así que si alguno de nosotros entiende que ha sido pecador y que es pecador y que no puede ser salvo a menos que sea por la gracia divina, también nosotros estamos identificados con lo que sucedió en la cruz del Calvario. Nosotros también hubiéramos dado nuestra aprobación a lo que sucedió en la cruz del Calvario. Pero hoy aprobamos la cruz no de la manera como ellos lo aprobaron, sino que aprobamos la cruz desde el punto de vista de alguien que cree en lo que sucedió en la cruz y que recibe los beneficios de lo que sucedió allí en la cruz del Calvario, y que sabe que ha sido a nuestro favor todo lo que allí ha acontecido por cada uno de nosotros. Ese sacrificio eterno, esa sangre derramada, ha sido por amor. Todo por amor en la cruz del Calvario. Cierra tus ojos en esta noche. Padre, te damos gracias
por lo que sucedió allí en la cruz del Calvario, por tu sangre, Jesús, derramada a favor de cada uno de nosotros. Nos has amado, Señor, y has tenido de nosotros misericordia. Y tu gracia, Señor, nos ha alcanzado. Señor, que nuestros ojos y nuestros sentidos siempre estén abiertos para que podamos, Señor, no solamente admirar lo que sucedió en la cruz, sino responder a lo que allí aconteció. Señor, responder entregando nuestras vidas en su totalidad, entregando nuestros corazones, haciéndote a ti el Señor de nuestras almas, en todo, Señor, y en todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a amarte y a responderte por amor, como tú nos has amado, Señor. Y como tu siervo Juan diría, Señor, ahora te podemos amar a ti porque tú nos amaste a nosotros primero. Que podamos responder en amor, Señor, en el poderoso y dulce nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. En esta noche yo creo que nosotros nos podemos identificar con Jesús a lo menos de dos formas. La primera, reconociendo que lo que aconteció en la cruz del Calvario fue por cada uno de nosotros. Fue por cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, de alguna u otra manera, nuestro pecado estaba siendo cargado allí. Ofendimos un día a Dios. Estábamos de espaldas un día de Dios. Pero hemos reconocido a Jesús como Salvador y podemos reconocer a Jesús como Salvador por medio de la fe y recibir el beneficio que Él compró por nosotros en la cruz del Calvario. No sé si hay alguien en esta noche que todavía no ha dado ese paso de fe. Yo sé que la mayoría aquí somos cristianos, pero muy seguramente un amigo vino, algún familiar, alguien que no conoce a Jesús y que dice: yo quiero caminar con ese Jesús que me amó, con ese Jesús que se entregó por mí, que derramó su sangre por amor a mí. Si eres tú esa persona que dice: yo decido caminar con Cristo, yo decido entregar mi corazón a Cristo en esta noche. Si eres tú esa persona en el lugar donde tú estás, levanta tu mano. Queremos orar por ti. Queremos orar por tu vida, por tu alma, para que también tú recibas el perdón de pecados y la misericordia del Dios que nos ha amado a cada uno de nosotros. ¿Hay alguien en esta noche que dice: yo quiero recibir a Jesucristo como único y exclusivo Salvador de mi alma? ¿Hay alguien en esta noche que dice: quiero recibir a Jesús, quiero entregar mi vida a Jesús? Quizás eres una persona que nunca lo has hecho antes, o quizás eres una persona que lo habías hecho en un momento dado y te apartaste, te alejaste, no estás viviendo en esa relación íntima con Dios. Dice: yo quiero empezar de nuevo, yo quiero ser restaurado, yo quiero ser sanado, yo quiero ser afirmado en los caminos del Señor. Si eres tú, doy espacio, unos segundos más. Unos segundos más. Si eres tú esa persona, por favor, en el lugar donde están, no te vayas de aquí sin salvación. No te vayas de aquí sin salvación. Cuando cantamos, cuando predicamos, todo lo que hacemos tiene el propósito de glorificar a Dios, pero también de alcanzar un alma, de alcanzar una vida para Cristo. ¿Hay alguien en esta noche? Pregunto por última vez. ¿Hay alguien en esta noche que dice: quiero recibir a Jesucristo como Salvador de mi alma? No habiendo nadie, vamos a estar en pie y vamos a orar una vez más. Necesitamos responder como el apóstol Pablo: crucificado estoy yo juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Darle al sacrificio de Cristo el valor y el lugar que merece y que necesita en nuestras vidas como creyentes. Padre, una vez más te damos gracias y rendimos, Señor, nuestros corazones a ti, nuestras mentes, nuestro ser, Señor, lo rendimos a ti en esta noche. Gobierna sobre nosotros y permite que seamos vehículos, instrumentos para dar a conocer tu amor, Señor,
en todo lugar donde nosotros podamos ir. Ayúdanos a vivir en fe. Ayúdanos a vivir en consagración. Ayúdanos a vivir en entrega total en nuestras vidas, Señor, para gloria de tu nombre. Lo declaramos, Señor, y te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Amén.